¿Qué tal, amigos? Les traemos un video bastante interesante sobre la selección de México del 2006, dirigidos por su director técnico Ricardo Antonio Lavolpe. Vamos a ver su sistema de juego de una manera práctica, sencilla y entendible para todos ustedes. Vengan a esperar conmigo, acompáñenme. Muy bien, amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego de la selección de México en la era de Ricardo Antonio Lavolpe. Él manejaba generalmente el sistema 1-5-3-2, pero también tenía otros sistemas como el 1-3-5-2, también manejaba el 1-3-4-3, así como el 1-2-3-5, el 1-4-3-3 y el 1-4-4-2. Son los sistemas que generalmente utilizaba, los dominaba muy bien Ricardo Antonio Lavolpe en su etapa, sobre todo en el 2006. Estaremos viendo, amigos, cómo salía desde atrás la salida lavolpeana, cómo ejemplificaba sus sistemas en el medio campo y cuáles eran sus sistemas en la zona de definición. Estaremos recordando algunos jugadores de esa época, del 2006, generalmente, obviamente, en el Mundial de Alemania, específicamente 2006, estaremos viendo, amigos, así que estén muy pendientes. Recuerden que esto es zona 1, nuestra zona de salida, esto es zona 2, nuestra zona de medio campo, esto es zona 3, nuestra zona de finalización o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo, nos dividimos en 3, como se les ha dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación. Generalmente utilizaba Lavolpe en la portería. Se encontraba Osvaldo Sánchez, enseguida una línea de 5, línea defensiva. Por izquierda estaba Andrés Guardado, 3 centrales, pues en el central por izquierda estaba Salcido, como líbero estaba Osorio, central por derecha estaba Rafa Márquez, carrilero por derecha o lateral era Mario Méndez, enseguida una línea de 3 mediocampistas, por el centro, como pivote y por equilibrio, Pavel Pardo, por izquierda Ramón Morales, y por derecha el Gringo Castro. Y enseguida una línea de 2 delanteros al frente, estaba Jared Borghetti y el Kikín Fonseca. Es el 11 que generalmente utilizaba el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. Estaremos viendo, amigos, me llama mucho la atención, por ejemplo, muchos no recuerdan tanto a Mario Méndez. Era un lateral o carrilero que tenía unas funciones muy interesantes en el sistema de Lavolpe, porque cuando se iba el Gringo Castro, que tenía mucha subida hacia el frente, prácticamente el que le tapaba esos huecos era Mario Méndez. Era un auténtico comodín también. Y el Gringo Castro, que para muchos no era muy técnico, no controlaba tanto la pelota, pero sí tenía un fuelle muy interesante, una velocidad bastante interesante. El medio campo por Pavel Pardo, Ramón Morales dándole amplitud y esa zurda privilegiada, la subida de Guardado que le daba amplitud y también hacía diagonales al centro, se tiraba como otro mediocampista Andrés Guardado, y Salcedo que también le daba mucha proyección, subía por la banda, también le daba amplitud por la banda de la izquierda, donde generalmente el equipo mexicano era más peligroso porque se juntaba Salcido, Guardado y Ramón Morales por esa zona, ¿no? Interesante. Y al frente 2 delanteros, Kikín Fonseca, un tanto delantero que se movía, se botaba a las bandas, etcétera, trasladaba un poco más la pelota, y Borghetti, un delantero en punta. Eran generalmente los movimientos que hacía el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. Borghetti más poste, más fijo, un auténtico 9, ¿no? Pero bueno, y Rafa Márquez que daba unos trazos impresionantes, saltando las líneas de zona 1 a zona 3 prácticamente con ese golpeo de balón privilegiado. Ricardo Osorio, que era más un jugador no tan completo tácticamente, no, más bien técnicamente, pero era un jugador que hacía muy buenas coberturas por esas zonas, llegaba a apretar a los delanteros rivales, era un líbero auténtico. Cuando se iba Salcedo, él se ocupaba esos espacios, en fin, un jugador bastante... aunque tuvo unos errores en el Mundial, exactamente, pero pues como quiera que sea, Osorio era un jugador cumplidor, no una estrella, pero era un jugador cumplidor. Ahora, la salida lavolpeana, vamos a empezar desde zona 1. La salida, el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe con Osvaldo Sánchez salía en corto, los Osorios se colocaban afuera del área, bajaba un tanto Rafa Márquez junto con Salcido, los laterales o carrileros le daban amplitud y armaban una salida lavolpeana.
en el que generaban superioridades, porque generalmente en ese entonces te presionaba a veces con 2 o hasta 3, pues tenías 4 contra 3. Si cuentas al portero, ojo, hablar de Osvaldo Sánchez nunca tuvo el juego de pies que le hubiera deseado que tuviera Ricardo Antonio Lavolpe, porque a veces él no entendía la salida y en lugar de generar una superioridad más específica, más letal, le costaba trasladar la pelota, le costaba tocar con los pies, entonces no aprovechaba tanto esta salida que era extraordinaria, la salida lavolpeana, generando superioridades y saltando la primera línea de presión, y de ahí pues a partir de 3/4 de campo en el medio campo, pues lógicamente quedabas con superioridades en todas las demás zonas del campo, no es lo que lograba el equipo mexicano cuando salía con la salida en corto a traer la presión rival, traspasabas esta primera presión y a partir de ahí pues ya tenías mano a mano en el medio campo o en la zona de ataque o una salida mucho más limpia, pero Osvaldo Sánchez nunca tuvo ese juego de pies que si lo hubiese tenido hubieran generado aquí realmente algo espectacular. Pero bueno, la salida volpeana, ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está la salida volpeana. Se ve a Osvaldo Sánchez, Osorio por el frente, Salcido y Rafa Márquez. Era algo interesante cómo salía el equipo y dejó un legado Ricardo Antonio Lavolpe con esa salida. Todo el mundo lo quería copiar, todo el mundo aprendió de él. Es algo interesante cómo esas superioridades las lograba muy bien, 3 contra 2 o 4 contra 2. Vuelvo a repetir, si Osvaldo Sánchez hubiera tenido mejor juego de pies, hubiera sido una locura, eso verdaderamente. Pero bueno, en la zona 1 ya trasladaba el sistema, lo derivaba del 5-3-2 al 1-3-5. Era donde le daba ya superioridad por el centro con Pavel Pardo, con Guardado, con Ramón Morales. Se incorporaba hacia el frente el Guingo Castro y tenía una llegada bastante interesante. El equipo mexicano, Mario Méndez, también subía para generar superioridades por el medio campo y empezar a tener triangulaciones. La posesión era interesante para Ricardo Antonio Lavolpe y por ello tenía un equilibrio por el centro, como era Pavel Pardo, que también mandaba trazos saltando la línea del medio campo, los trazos de Rafa Márquez, diagonales extraordinarios, y tenía un control de juego y unas triangulaciones muy bien ejecutadas en su momento. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo estaba el equipo mexicano dándole esa salida 1-3-5-2, que lo hacía bastante bien el equipo mexicano de Ricardo Antonio Lavolpe. Ahí podemos ver el 1-3-5-2 y bueno, se alcanza a ver a Salcido, Osorio y Márquez, ¿no? Generalmente. Ahí en esa gráfica está Pineda, que recuerden que entró de cambio en ese partido contra Argentina, también lo tenemos, y también en determinado momento Torrado también entró por la lesión de Pavel Pardo. Ahí lo tenemos también en esa imagen. Pero bueno, volvemos a la pizarra. El otro sistema que utilizaba a la perfección Ricardo Antonio Lavolpe en la zona 2 era el 1-3-4-3, en donde generaba triangulaciones o jugaba en rondo, le gustaba para tener la posesión, 3 centrales, 4 mediocampistas y 3 al frente. Morales, Borghetti y Kikín Fonseca. Lo hacía realmente espectacular y esta posición del campo le volvía a dar más superioridad por el centro, pero ya tenía amplitud, ya empezaba a generar la amplitud por las bandas y presencia al frente con 3 delanteros. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo estaba el 1-3-4-3. Bastante claro, bastante nítido, lo sabía hacer muy bien el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe en determinado momento cuando los rivales de repente llegaban a marcarles. Él tenía esa superioridad por el centro y lo llegaba a ejercer muy bien. Volvemos a la pizarra. En el mixto 1-3-4-3, de repente cuando la pelota le llegaba a Pavel Pardo en esta zona, inmediatamente mandaba aquellos dardos envenenados, unos centros espectaculares como con la mano. ¿Hacia quién? Hacia Borghetti, Kikín Fonseca. En específico hacia Borghetti, porque tenía un gran juego aéreo, Jared Borghetti, realmente impresionante. Y Pavel Pardo de esa zona, cuando no le apretaban tanto en la marca, él se daba el lujo de dar asistencias, dar pases filtrados, pases al espacio, pero cambios de juego, pero también mandar un centro prácticamente al área
buscando a Jared Borghetti para que en esta zona que era tan peligrosa el equipo mexicano, pues con su juego aéreo determinara en algunas jugadas de gol. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el centro de Pavel Pardo, los dardos envenenados, como se le conocía en determinado momento a esos centros que daba Pavel Pardo. Lo sabía hacer a la perfección el equipo mexicano en esa zona cuando llegaba este mediocampista mexicano con una derecha privilegiada prácticamente sus centros hacia el área. Ahora volvemos a la pizarra. Ya en la zona 3 el sistema lo derivaba en el 1-2-3-5, en el que empezaba a tener amplitud por bandas. Por la banda de la derecha era el Gringo Castro, generalmente el que le daba esa amplitud. Por la banda de la izquierda, ahí venía una trilogía, como les decía, impresionante. Salcido, Guardado y Ramón Morales generaban 3 contra 2 por la banda de la izquierda y tenían una llegada impresionante. Guardado de repente hacía diagonal hacia el centro y quedaba como otro mediocampista. Salcido le daba profundidad y amplitud, y también en determinado momento el equipo de México con Ramón Morales pues tenía ese centro, esa zurda privilegiada que también él le generaba tanto amplitud como profundidad y un buen golpeo de balón en esa zona generando las triangulaciones. Era algo impresionante. Y por la banda de la derecha pues la hacía el Gringo Castro junto con Mario Méndez, también tenían esas superioridades. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el 1-2-3-5 y la triangulación por la banda de la derecha en el que volvía a llegar el Gringo Castro con esa fuelle físico que tenía. Era impresionante, era una gacela auténtica el Gringo Castro en ese entonces. Volvemos a la pizarra. Les decía, las triangulaciones tanto por la banda de la derecha como de la banda de la izquierda eran vitales, porque esto generaba que el equipo rival saliera a hacer la marca. Si le jugaban con línea de 4 o línea de 5, pues obviamente que si venía un ataque por el sector de la derecha y no se encontraban líneas de pase, le daban la vuelta prácticamente hacia el otro sector y aquí ya generaban el 3 contra 2, es lo que le digo, o si no, generaban superioridad por el centro. ¿Sí me explicó? O sea, le daban tanta circulación de un lado a otro. Era muy paciente el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. Si no encontraba pases entre líneas de un sector, le daba la vuelta al otro y venía la llegada, por lo que tenía amplitud por la banda derecha y también por la banda izquierda. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está la amplitud por bandas. Tanto por izquierda, ahí se alcanza a ver la triangulación con Ramón Morales, con Andrés Guardado, y por la banda de la derecha está la llegada también latente del Gringo Castro, ¿no? Que el Gringo Castro no era tan técnico, pero era un jugador con mucha velocidad, como volvemos a repetir en determinado momento. Ahí tenemos la imagen para que quede especificado. Volvemos a la pizarra. El centro era bastante vital. Los disparos de media y larga distancia, tanto de Ramón Morales como de Pavel Pardo, pues eran un peligro latente afuera del área, y la dupla entre Kikín y Jared Borghetti también generaban llegadas por el centro. Ese era un equipo muy equilibrado, tenía amplitud y profundidad y tenía llegada por el centro. Era bastante interesante el equipo de Ricardo Lavolpe, y por la derecha el Gringo Castro. Ahí tenemos una imagen para que vuelva a quedar especificado cómo el Gringo Castro tenía esa profundidad por la banda de la derecha, y de repente Mario Méndez también le hacía la pasada de vez en cuando, aunque Mario Méndez tenía más vocaciones defensivas, ocupando los espacios que dejaba el Gringo Castro y otros jugadores que se incorporaban hacia el frente, él para tener el repliegue defensivo. Pero ahí tenemos la imagen, cómo se va el centro hacia el área, donde el Gringo Castro pues prácticamente ahí está viendo la zona donde va a venir el centro, y también podría darle en determinado momento la profundidad. Era algo interesante que tenía el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe en determinado momento en esa situación a la ofensiva, que lo hacía bastante bien el equipo de en ese entonces de México del 2006. Volvemos a la pizarra. No ejercía, pasamos a la fase defensiva, no ejercía tanta presión alta, sino a partir del medio campo. El equipo mexicano defendía una presión a partir del medio campo en el sistema 1-4-3-3, en el que al frente quedaban
para la basculación o los recorridos, Ramón Morales, Jared Borghetti y Kikín Fonseca. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo estaba el equipo mexicano a partir del medio campo ejerciendo la presión. Era algo que le gustaba también a Ricardo Antonio Lavolpe, el pressing, como se le conoce mucho en ese entonces, ¿no? Era bastante interesante el equipo mexicano en esa situación. A partir del medio campo era donde ejercía prácticamente su pressing. Ahora volvemos a la pizarra. Tenía un bloque medio, el sistema base, el 1-5-3-2, lo manejaba a la perfección, y cuando el equipo rival atacaba por un sector, venían las basculaciones, los recorridos, no dejaba pases entre líneas, lo hacía muy bien el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe con su sistema base, el 1-5-3-2, teniendo solidez defensiva, un mediocampo aceptable y las basculaciones de Borghetti y de Kikín Fonseca. Ahí tenemos una imagen para que quede especificar cómo está el 1-5-3-2, marcadísimo, lo sabía hacer a la perfección el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. En determinado momento lo manejaba muy bien. Ahí está en la gráfica el 5-3-2 dibujado muy bien en el terreno de juego. Volvemos a la pizarra. También utilizaba el sistema 1-4-4-2. La línea de 4 también la utilizaba bastante bien. La jugaba bastante bien Ricardo Antonio Lavolpe, y era lo mismo en el bloque medio, el 1-4-4-2. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el 1-4-4-2, bloque medio y bloque bajo. También lo utilizaba. Era algo muy bueno que utilizaba Lavolpe. También trabajaba la línea de 3, la defensiva, la línea de 5 y la línea de 4. Era bastante táctico Ricardo Antonio Lavolpe en ese sentido, y lo manejaba muy bien defensivamente de esas líneas. Ahora volvemos a la pizarra. Generaba en el 1-4-4-2 en el bloque bajo, lo hacía muy bien y también le daba una prioridad al carril central. Era algo interesante lo que tenía Ricardo Antonio Lavolpe en el bloque bajo, el 1-4-4-2, como lo vamos a repetir. Sabía manejar las líneas defensivas a la perfección. Trabajaba en la semana muchísimo para tener un control de juego en esta zona defensivo bastante bien. Ahí tenemos una imagen donde queda especificado cómo está la línea de 4. En ese entonces estaba Salcido, Osorio, Márquez y Méndez. Eran los que conformaron la línea defensiva de 4. Y la línea de mediocampistas de 4 estaba Morales, Guardado, Pavel Pardo y el Guingo Castro. Ahí está especificado. Y al frente, Kikín Fonseca y Jared Borghetti. Un equipo mexicano que, como les decía, Ricardo Antonio Lavolpe manejaba a la perfección los sistemas, línea de 3, línea de 4, línea de 5, lo sabía hacer verdaderamente muy bien. Era verdaderamente un entrenador con mucha visión, era un visionario prácticamente. Esa salida lavolpeana pues le dio muchísima fama a nivel mundial, y creo que Ricardo Antonio Lavolpe es un ícono del fútbol mexicano, y que esperemos que si no llega a otro equipo próximamente, pues sí sea algún tipo de auxiliar o asesor en este fútbol mexicano, que de ahí nació Ricardo Antonio Lavolpe, se hizo en México, así que lo tenemos como un referente. Yo en lo personal lo admiro mucho, es un señorón tácticamente, uno de los íconos a mi modo de ver. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden que seguiremos subiendo más sistemas. Estén pendientes. Les mando un cordial saludo. Porque el fútbol es un sentimiento más en nuestras vidas. Suscríbanse a nuestro canal, amigos.